Buenas noches, hermanos. Esta noche vamos a estar estudiando unos pasajes que se encuentran en la carta segunda de Timoteo, la segunda carta a Timoteo, en el capítulo número 3, de los versículos del 10 al 17. Si usted trae su Biblia, puede acompañarme. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 10 al 17. Antes de leer el pasaje, me gustaría mencionar, hace 15 días fue el domingo que tuvimos el culto especial, culto misionero, donde vino un hermano a hablarnos acerca de este ministerio que se llama La Voz de los Mártires, el cual apoya a aquellos misioneros que están sufriendo, que están padeciendo por causa del Evangelio. Y bueno, esta semana el Señor me permitió estudiar estos pasajes que vamos a leer justo para entregar una tarea en el día de hoy. Y lo relacioné con este pasaje, porque el hermano nos decía, es una promesa para nosotros el sufrimiento y el padecimiento a causa de Cristo. Y nos decía, ¿cuántos de ustedes tienen una lista de promesas y les encanta o nos encanta buscar promesas en la Biblia y abrazarlas? Pero decía el hermano, recuerden que el sufrimiento y el padecimiento es una promesa que está ahí, ¿no? Y esas palabras se me quedaron muy grabadas, porque este pasaje también nos va a hablar acerca de los padecimientos, nos va a hablar acerca del sufrimiento que padecen aquellos que llevan una vida piadosa. Y nosotros podemos decir, bueno, a lo mejor nosotros sí estamos padeciendo, o sí estamos siendo perseguidos, a lo mejor no como el hermano nos estaba mostrando, como aquella señorita que perdió su familia, aquellos misioneros, aquellos pastores que perdieron todo, que estuvieron encarcelados y que aún así decidieron continuar en la predicación del Evangelio. Pero yo estaba reflexionando en esto y estaba pensando, ¿realmente el sufrimiento que estamos viviendo el día de hoy, el padecimiento que estamos teniendo, realmente es a causa de Cristo? ¿O quizá el sufrimiento que estamos padeciendo es a causa de una serie de malas decisiones que hemos tomado? ¿O es a causa de situaciones de las cuales nosotros nos hemos involucrado? No siempre el sufrimiento que nosotros padecemos es el sufrimiento que viene por causa de Cristo. Muchas veces el sufrimiento que padecemos llega por una serie de malas decisiones, por una serie de pecados que nosotros ocultamos y que permitamos que crezcan en nuestro corazón, en nuestra vida. Y este pasaje me ayudó mucho a reflexionar en esta parte. Y tengo una pregunta aquí, entonces, ¿dónde queda en nuestras vidas ese padecimiento que vamos a sufrir por causa de Cristo? ¿Dónde está ese sufrimiento? Y es lo que nos va a ayudar a responder este pasaje. Vamos a leer 2 de Timoteo 3, del 10 al 17. La palabra de Dios dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
me gustaría mencionarles un poquito del contexto de esta carta. La segunda carta escrita a Timoteo es escrita por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, aquel a quien le llamaba a Timoteo amado hijo. ¿Por qué? Porque en Hechos podemos encontrar la narración donde Pablo se encuentra con Timoteo y básicamente Pablo pide que Timoteo lo siga en sus viajes misioneros. Timoteo, siendo una persona joven, un hombre joven, sigue a Timoteo, sigue a Pablo a estos viajes misioneros. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando Pablo escribe esta carta, Pablo ya está muy avanzado en edad. Pablo está encarcelado. De hecho, los versículos finales de esta carta nos muestran que Pablo está listo para morir y que Pablo está preparándose para la muerte. Todo lo que este libro, esta carta a Timoteo nos enseña es que Pablo quiere transmitir su ministerio a Timoteo, quiere que Timoteo continúe con el ministerio de la predicación del Evangelio. Y es por eso que Pablo, con urgencia, pero también con una voz como de un padre hacia un hijo, le escribe esta carta, con muchas instrucciones, pero también con mucho amor y con mucho deseo de que el Evangelio permanezca y que el Evangelio continúe siendo predicado. Una de las cosas también muy importantes que Pablo va a enfatizar en esta carta es que hay muchos falsos maestros. No solamente eso, sino previene a Timoteo sobre cómo serán los tiempos futuros, donde las personas, dice ahí, no soportarán la sana doctrina, es decir, no soportarán escuchar las palabras del Evangelio, no soportarán escuchar la palabra de Dios, sino que dice, amontonarán maestros para sí, buscarán escuchar lo que ellos quieren escuchar. Entonces, dado todo este contexto, Pablo quiere en este pasaje cumplir un propósito en la vida de Timoteo. Quiere que Timoteo conozca acerca de la piedad, acerca de la vida piadosa, y quiere que conozca acerca de las persecuciones que ha recibido y va a recibir en un futuro. Y es por eso que esta predicación la titulé Una vida piadosa. Y el primer punto que tengo aquí, versículos 10 al versículo 12, al versículo 11, solamente estos dos versículos, lo que hace Pablo es hablar acerca de Timoteo, y Pablo nos da un ejemplo de una vida piadosa. En este punto número 1, Pablo da un ejemplo de una vida piadosa. Y dice Pablo, le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Antes de continuar, estuve buscando la definición de piedad, porque esta palabra la encontramos en varias partes de la palabra, pero es importante que la definamos. Y una definición que me gustó es la siguiente: la piedad es la devoción, amor y reverencia internos por Dios, que mantiene el corazón del creyente puro, resultando en actos de amor, justicia, misericordia y compasión. Las buenas acciones son los desenlaces de un corazón devoto al Señor e inspirado a la santidad por su reverencia de Dios. Esta es la definición de piedad. Me gustaría preguntar, ¿cuántos de nosotros llevamos vidas piadosas? ¿Cuántos de nosotros llevamos una devoción en amor, reverencia por Dios? ¿Cuántos de nosotros reflejamos esa piedad en actos de amor, justicia, misericordia y compasión, en buenas acciones por otros creyentes, y estamos esforzándonos continuamente a la santidad? Esto es la piedad, y es lo que Pablo está describiendo de Timoteo. Le dice, tú has seguido mi doctrina, no solamente eso, también mi conducta, mi fe, mi longanimidad, que esta palabra es clave en este pasaje, porque la longanimidad básicamente es la paciencia, la fortaleza de ánimo que tenemos en adversidades, es decir, en momentos de dificultad.
La paciencia y la fortaleza que tenemos es la longanimidad. Dice ahí el amor, la paciencia, las persecuciones, padecimientos. Pablo está describiendo y está poniendo un modelo de piedad. El modelo de piedad es Timoteo. Timoteo, desde su juventud, siguió a Pablo en sus viajes misioneros. Y ahora Timoteo, estando a cargo de una iglesia, Timoteo ha demostrado seguir todo lo que ha aprendido, pero ha demostrado también carácter, con la fe, la longanimidad, el amor, la paciencia, y aún además sufriendo persecuciones y padecimientos. Esa es una vida piadosa. Vuelvo a repetir, ¿cuántos de nosotros vivimos una vida piadosa? Y básicamente, la vida piadosa que Pablo está hablando acerca de Timoteo es la vida piadosa que debemos de seguir nosotros. Pero el modelo mayor, aún mayor que Timoteo, que está aquí escrito, es el modelo de Cristo. Cristo, aquel que vino a este mundo siendo Dios, se hizo hombre para llevar una vida piadosa, de reverencia al Señor, de amor, de compasión, de misericordia. Y esa es la vida que nosotros debemos imitar. Ahora, el punto número 2, Pablo va a decir dos cosas muy importantes. Pablo va a decir cuáles son las consecuencias de la piedad y cuáles son las consecuencias de la mentira. Versículo 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Otra vez, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esta es la consecuencia de aquellos que llevan una vida piadosa. Esta es la promesa de la cual el hermano que predicó hace 15 días nos decía. La promesa que está escrita es que vamos a ser perseguidos por causa de Cristo. Y Pablo está diciendo, si alguno de ustedes quiere tener una vida piadosa, entonces va a vivir o va a padecer persecución. Es lo que está diciendo Pablo. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y Pablo va a hacer un contraste aquí acerca de los hombres malos. Pablo dice, los hombres malos van a ir de mal en peor. A diferencia de Timoteo, el hombre piadoso, el hombre que no es piadoso y que es malo, va a ir de mal en peor. Dice, engañando, pero también siendo engañado. Y a lo que Pablo está refiriéndose, unos pasajes antes, en el capítulo número 3, versículo número 5, Pablo habla acerca de estos hombres. De hecho, todo el capítulo número 3, desde que inicia, comienza a hablar de estos malos hombres. Le dice Pablo a Timoteo, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Dice aquí que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces Pablo lo que le está diciendo a Timoteo es, tú que eres un hombre piadoso, vas a recibir persecución. Es lo que le está diciendo. Pero a diferencia de los hombres malos, aquellos hombres que son amadores de sí mismos, y da toda esta lista de situaciones de los hombres malos, a diferencia de ellos serán engañados y seguirán engañando a otros. ¿Por qué dice seguirán engañando a otros? Ahí mismo, capítulo número 3, versículo número 7, versículo número 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Lo que Pablo está diciendo es que esos hombres malos, que se aman a sí mismos y que aman más los deleites que a Dios,
engañan a mujercillas, dice el pasaje. Y lo que provocan es que estas mujercillas, a pesar de estar aprendiendo continuamente, nunca llegarán a la verdad. Lo que nos enseña este pasaje es que aquellos falsos maestros nos van a engañar. Pero no solamente eso, la mentira va a ocasionar en nosotros que a pesar de que continuemos buscando aprender más, nunca vamos a llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque quien lo está enseñando es un hombre malo, porque quien lo está enseñando es un hombre que se ama a sí mismo, porque quien lo está enseñando es un hombre que ama más los deleites que a Dios. Eso es lo que pasa. Y Pablo está haciendo esta comparación entre el hombre piadoso y el hombre malo. Las consecuencias de la piedad, dice Pablo, es la persecución, pero las consecuencias del hombre malo y del mentiroso es que va a engañar a otros y él mismo va a permanecer engañado. No va a poder llegar a la verdad. Esas son las consecuencias de la piedad. Hasta aquí me gustaría preguntar, ya pregunté cuántos de nosotros somos piadosos, ahora me gustaría preguntar, sabiendo que si queremos ser hombres piadosos va a haber persecución, ¿cuántos de nosotros queremos ser hombres piadosos? Entendiendo lo que Pablo está diciendo, quien quiera ser un hombre piadoso en Cristo Jesús va a recibir persecución. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros queremos ser hombres piadosos? Y el punto número 3, aquí Pablo va a comenzar en su discurso a mencionar qué es lo que Timoteo tiene que hacer para continuar con la vida piadosa, pero también para que otros sean entrenados en la piedad, para que otros crezcan en la vida piadosa. Punto número 3, lo titulé Permanecer en las Sagradas Escrituras. Versículo 14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Parece que Pablo cambia un poco el discurso, pero recuerden que Pablo viene hablando de ese hombre piadoso que es Timoteo. Después habla de las consecuencias de ser piadoso y va a terminar con las consecuencias de ser un hombre malo o un hombre mentiroso. Y le dice, a diferencia de aquellos que son hombres mentirosos, le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Si estudiamos un poquito más del contexto de esta carta, entendemos que Timoteo es encontrado por Pablo y Pablo lo encuentra con su abuela y con su madre. Capítulo 1, versículo número 5 de la segunda carta a Timoteo, Pablo va a hacer mención que recuerde la fe no fingida de su madre y de su abuela, la cual habitó en ellas y después habitó en la vida de Timoteo. Eso es lo que Pablo va a decir. Y Pablo le dice aquí a Timoteo, recuerda y persiste, permanece en todo lo que aprendiste desde la niñez. Tanto su abuela como su madre tenían una tradición judía. Ellas no conocían el Evangelio, ellas conocieron el Evangelio cuando Pablo llega al lugar donde están ellas y ellas se convierten al Evangelio, siendo ya Timoteo un joven. Sin embargo, Timoteo había sido entrenado, había sido enseñado desde su niñez con las Sagradas Escrituras, que es el Antiguo Testamento. Timoteo conocía muy bien el Antiguo Testamento porque lo aprendió de su abuela y de su madre. Y Pablo le está diciendo, permanece tú en eso que has aprendido, persiste tú en las Sagradas Escrituras, versículo 15, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo le dice, persiste y permanece en las Sagradas Escrituras, en aquello que te enseñaron desde pequeño, porque esto puede hacer sabios, esto puede dar sabiduría para la salvación. Timoteo no solamente
había alcanzado la salvación en Cristo Jesús, sino que Timoteo tenía el ministerio de la predicación de la palabra. Era importante que Timoteo permaneciera en las Sagradas Escrituras, porque Timoteo estaba predicando a otros. Pero aquí mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros tenemos años en el Evangelio? ¿Cuántos de nosotros tenemos años conociendo a Cristo? ¿Cuántos de nosotros tenemos años reuniéndonos en una iglesia? Quizá, si contamos esos años, podemos decir que, aunque no desde la niñez estamos en el Evangelio, quizá como Timoteo, desde mucho tiempo atrás, hemos conocido las Sagradas Escrituras. Mi pregunta es si hemos persistido y hemos permanecido en las Sagradas Escrituras. Y esta pregunta la vamos a responder en el punto número 4. Punto número 4 lo titulé La palabra de Dios nos prepara para la piedad. Los versículos 16 y 17 dicen: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Finalmente Pablo va a terminar con este pasaje que es muy conocido, que quizá muchos de nosotros lo sabemos de memoria, o quizá lo hemos utilizado, lo hemos escuchado en algunas otras predicaciones. Pablo va a cerrar esta sección de este pasaje mencionando la importancia de las Sagradas Escrituras. La importancia, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, es decir, viene de parte de Dios. Dios la ha puesto en el corazón de los hombres que escribieron. Dice, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el fin de que, dice, el hombre de Dios sea perfecto. Ese es el fin de la Escritura, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí mi pregunta sería, si Pablo le está diciendo a Timoteo, tú que eres un hombre piadoso, vas a recibir persecución, a diferencia de los mentirosos, que ellos van a seguir engañando y siendo engañados. Pero después le dice, pero persiste tú, permanece en lo que has aprendido. ¿Por qué? Porque aquello que has aprendido es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, con el fin de que tú seas perfecto, con el fin de que seas preparado para toda buena obra, pero también con el fin de que aquellos a quienes tú estás predicando sean preparados para toda buena obra y sean perfectos. Aquí mi pregunta es, nosotros sabiendo el poder de las Sagradas Escrituras, nosotros conociendo el poder de la palabra de Dios, ¿cuántos de nosotros realmente podemos ser enseñados o hemos sido enseñados, hemos sido redarguidos, hemos sido corregidos, instruidos a través de ella? A veces no nos gusta ser corregidos, a veces no nos gusta ser instruidos, queremos hacer lo que nos gusta y queremos permanecer con nuestras vidas tal cual como las tenemos. Pero dice Pablo, la palabra es útil para cada uno de esto, para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Y me puse a pensar, a veces nosotros cuando queremos crecer en el Evangelio, queremos crecer en nuestro cristianismo, a veces hacemos varias cosas, ¿no? A veces pensamos que yendo a la iglesia vamos a mejorar nuestra relación con Dios, ¿no? O a veces pensamos que sirviendo en algún ministerio, buscando algún ministerio donde apoyar, voy a estar más cerca de Dios. O a veces creemos que haciendo actos bondadosos, actos buenos, vamos a estar más cerca de Dios. Pero también a veces cuando estamos padeciendo, estamos pasando alguna situación complicada, o simplemente queremos aprender algo nuevo, buscamos algún libro, algún autor, algún material, que no creo que sean malos. Pero Pablo le dice a Timoteo, no le dice, busca hacer algo para la iglesia, no le dice, asiste a la iglesia continuamente.
no le dice busca algún autor o busca algún libro para que pueda ser alimentado. Pablo le dice a Timoteo, la Escritura, aquello que aprendiste desde pequeño, aquello que te enseñaron tu madre y tu abuela, la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir. Es útil para que seas perfecto, es útil para que continúes tu vida piadosa como la has llevado. Eso es lo que le está diciendo. Aquellas enseñanzas que recibiste desde pequeño, esas enseñanzas son las que son útiles. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Pero muchas veces nosotros estamos buscando otras cosas, estamos buscando ayuda en otros lugares. Queremos que nuestra vida sea transformada, pero ¿cuánto tiempo pasamos escudriñando las Sagradas Escrituras? ¿Cuánto tiempo pasamos en comunión con el Señor, escuchándolo a través de su palabra? ¿Cuánto tiempo lo hacemos? Y de manera personal, cuando comenzamos el curso de Teología Bíblica, fue un reto para mi vida. Justo la semana pasada terminamos, porque básicamente era un estudio del Antiguo Testamento. La mayoría de las clases de teología bíblica se basaban en el Antiguo Testamento. Y para mí fue un gran reto, porque a pesar de tener 31 años ya, y a pesar de que mi mamá conoció aquí del Evangelio y yo llegué, no sé, como a los 2, 3 años, a pesar de ello yo no conocía muchas historias que estuvimos estudiando ahí. Y no lo digo con orgullo, pero me refiero a que tenemos las Sagradas Escrituras y a veces estamos leyendo otras cosas. Tenemos las Sagradas Escrituras y a veces estamos viendo videos, TikToks, y nos estamos alimentando de ahí teniendo las Sagradas Escrituras. Para mí fue un enorme reto el ver que hay mucho, pero muchísimo en las Sagradas Escrituras. Estudiamos en Teología Bíblica durante 13 semanas solamente algunos pasajes que nos llenaron, nos alimentaron y pudimos encontrar a Cristo ahí. Pero mi pregunta es, ¿por qué continuamos buscando otras cosas? Y Pablo le dice a Timoteo no solamente que esto es para que él crezca, no solamente esto es para que Timoteo sea perfeccionado y pueda continuar con su vida piadosa, sino que Pablo le da un reto a Timoteo, y el reto es que él sea fiel en la predicación de la palabra, porque todo aquello que Timoteo predica, si son las Sagradas Escrituras, van a ser de bendición para otros. Y el reto aquí también es para nosotros, aquellos que enseñamos, no solamente que enseñamos los domingos o entre semana o a los niños, o sea, todos aquellos que dan una enseñanza. Recuerda, si tú enseñas las Sagradas Escrituras, tenemos que ser fieles, porque esto va a ayudar a que otros sean perfectos. Esto va a ayudar a que otros puedan continuar con su vida o puedan iniciar una vida piadosa. Es por eso que necesitamos ser fieles. Y mi exhortación final es que valoremos las Sagradas Escrituras, valoremos nuestras Biblias. A veces no tenemos ni siquiera una Biblia en físico o inclusive en nuestro celular, a veces no la tenemos, ¿no? Pero el Señor se revela a través de ella y el Señor nos va a guiar en una vida piadosa a través de ella. Vamos a orar, hermanos. Señor, te amamos, te exaltamos, Señor, porque sabemos que tu palabra es poderosa, sabemos que tu palabra es viva, es eficaz y tiene un gran poder que solo viene de parte de ti, Señor. Te pedimos no solamente que nos ayudes a ser fieles al exponerla, sino que nos ayudes a ser fieles al escucharla, al leerla. Y Padre, que a pesar de entender que la piedad trae persecución,
te pedimos, Señor, que hagas en nosotros vidas piadosas, que te agraden, que te amen, que te sirvan, Señor. Porque sabemos, Señor, que tú eres el dueño de nuestras vidas. Y sabemos que tú te entregaste por causa nuestra. Y sabemos que tú padeciste mucho más de lo que nosotros podemos padecer en este mundo, Señor. Te pedimos, Señor, que nos permitas y que nos ayudes a través de tu palabra a crecer en vidas piadosas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.